Antes de entrar de lleno a la ciencia que nos compete, que es la biología, tenemos que aclarar algunas cuestiones sobre la ciencia en general, y de eso tratará este video y el próximo. En esta ocasión trataremos los temas sobre qué es la ciencia, los tipos de ciencias y cómo trabaja la ciencia. Existen muchas maneras de ver el mundo, y la ciencia es una de ellas. Pueden existir diferentes definiciones de ciencia, aunque la palabra viene del latín scientia, que quiere decir conocimiento. Dos de las acepciones más utilizadas definen a la ciencia como conjunto o como actividad. La primera se refiere a la ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Así pues, una ciencia como la física o la química sería el conjunto de conocimientos organizados sobre un tema. Sin embargo, la ciencia en la práctica es una actividad humana encargada del estudio de la naturaleza, de una manera sistematizada y objetiva. Esta objetividad viene de la limitación de la ciencia, ya que ésta está limitada a la realidad observable, es decir, a aquello de lo que se puede recopilar evidencia válida. La ciencia no se mete con cuestiones de carácter filosófico, subjetivo, espiritual o sobrenatural, aunque muchas veces puede encontrar explicaciones racionales a fenómenos que se creían sobrenaturales. Debido a la gran variedad de conocimiento que produce la ciencia, este se ha subdividido para su mejor organización, de manera que existen diversas clasificaciones de ciencias, dependiendo del enfoque o el objeto de estudio de la ciencia tratada. Como una clasificación más general, tenemos dos tipos de ciencias, las ciencias eiréticas o de las ideas y las ciencias fácticas o de los hechos. Las ciencias eidéticas son aquellas que estudian a entes ideales que solo existen como idea o concepto en la mente de los sujetos y no son realmente palpables, como por ejemplo los números. El objeto de estudio de estas ciencias no son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas que existen entre los entes estudiados, como por ejemplo al resolver operaciones numéricas. Entre estas ciencias se encuentran la lógica y las matemáticas. Aunque el objeto de estudio de estas ciencias técnicamente no existe, dan las bases lógicas y racionales para el resto de las ciencias. Por otro lado, las ciencias fácticas son ciencias experimentales o empíricas que se ocupan de analizar los fenómenos que ocurren en la realidad, ya sean naturales o sociales. Estos fenómenos requieren de nuestros sentidos para ser percibidos y de la experiencia para ser comprobados. Entre estas ciencias encontramos, por ejemplo, la física, la biología, la psicología o la sociología, que estudian hechos ya sean naturales, como un rayo, o sociales, como una huelga. También existe otra clasificación que identifica las ciencias por los temas que han venido desarrollando históricamente. Así, tenemos a las ciencias formales, como la lógica y las matemáticas, que no dependen de la experiencia para conocer su objeto de estudio y son utilizadas como instrumento por otras ciencias. También tenemos a las ciencias naturales, cuyo objeto de estudio está referido a diversos niveles de la realidad natural. Y aquí tenemos ciencias como la biología, la geología, la astronomía y la química. Por último, tenemos a las ciencias sociales, que tienen por objeto de estudio los diversos niveles de las sociedades humanas, como la sociología, la economía, la psicología y la historia. Igualmente existe una clasificación de conocimiento llamada humanidades, para dar lugar a expresiones humanas estéticas y espirituales como las artes, la estética y la filosofía, aunque este último tiene un carácter más subjetivo, porque lo que puede ser bello para unos puede no serlo para otros. Ante esto, ¿cómo podemos saber en realidad qué conocimiento es científico? Existe un método por el cual la ciencia produce y evalúa conocimientos. Siempre que se plantea una pregunta, se usa el bien llamado método científico para encontrar la respuesta. ¿Pero qué es en realidad esto? El método científico es el conjunto de reglas y procedimientos que orientan el proceso para llevar a cabo una investigación. Es común en todas las ciencias y tiene cuatro características distintivas. Número uno, es racional, ya que es un procedimiento que se vale la razón y no acepta verdades relevadas o intuiciones. Número 2, es sistemático, porque produce un conocimiento con una conexión lógica.
Número 3 es exacto, porque busca claridad y precisión en la información. Y número 4 es verificable, porque debe poder ser reproducido y comprobado por cualquiera en cualquier parte del mundo. Este método, como se dijo, consta de una serie de pasos que varían de autor en autor e incluso de ciencia en ciencia, por lo que depende del fenómeno estudiado y el objeto de estudio. Estos pasos, de manera general, son los siguientes. Lo primero que se hace es la observación de un fenómeno, ya sea natural o social. Para entender mejor lo que es el método científico, vamos a ver un pequeño ejemplo. Nosotros observamos en nuestra vida cotidiana, en la televisión o en las caricaturas, que cuando alguien está mojado se electrocuta más fácilmente. Después se plantea una pregunta relacionada con la observación que se hizo anteriormente. Siguiendo con el ejemplo, si ya vimos que una persona se electrocuta al estar mojada, podríamos pensar, ¿el agua pura conduce la electricidad? ¿Por qué el agua pura? Porque parecería irrelevante que el agua tuviera algo relacionado con la electricidad. Después se plantea una hipótesis, que es una posible respuesta a la pregunta que ya se planteó anteriormente. En este caso, nuestra hipótesis sería que el agua pura sí conduce a la electricidad. Después se diseña un experimento para probar o refutar nuestra hipótesis. En este caso, ¿cómo probaríamos que el agua pura conduce a la electricidad? Pues bueno, armamos un circuito eléctrico en el que pasa a través de agua. Si al pasar por agua la electricidad enciende el bombillo, es que el agua sí conduce a la electricidad. Después se realizaría el experimento. Para ese experimento lo que necesitan son 3 cables de caimán conectados de la siguiente manera con una batería y un bombillo. Lo primero que tenemos que hacer es probar el circuito si funciona y como vemos aquí, la bombilla se enciende. Después cerremos el agua y les recomiendo que sea agua que utilizan para beber, ya que es el agua más pura que tendrán en su casa. Metemos los cables y como vemos, el bombillo no enciende. Después se analizarían los resultados y conclusiones del experimento. En este caso, como vimos, la luz no encendió, por lo que la hipótesis se rechaza. El agua pura no conduce a la electricidad. ¿Qué se hace en este caso? Se puede reformular una hipótesis, que es modificar la hipótesis para que podamos resolver la pregunta que ya se planteó. El agua pura tal vez no conduzca a la electricidad. ¿Pero qué hay del agua salada? Para esto regresamos al paso número 5 y volvemos a hacer el experimento. Al volver a realizar el experimento volvemos a comprobar que el agua pura, o en su estado más puro que se puede conseguir, no conduce a electricidad. Ahora agregamos una cucharada de sal y lo revolvemos muy bien. Y posteriormente volvemos a colocar los cables dentro del agua ya salada y como vemos, el bombillo sí se enciende, pero que podemos concluir que el agua salada sí conduce a la electricidad. Ya que tenemos las conclusiones de nuestro experimento, pasamos a publicarlo en la comunidad científica. Esto por mucho tal vez es lo más importante, ya que un descubrimiento no publicado no se ha realizado. La publicación se puede hacer en publicaciones periódicas o en revistas especializadas que hay en todo el mundo. Después de que la comunidad científica ha confirmado y reconfirmado nuestro descubrimiento, pasa a ser una teoría o una ley científica. Estos dos términos tal vez se confundan, pero hay algo muy importante y diferente entre ellos. Una ley por lo general tiene una representación matemática, como las leyes de la termodinámica, de la gravedad y todas las relacionadas con la matemática y la física. En cambio, una teoría es solo una representación teórica, no tiene una representación matemática, por ejemplo la teoría celular o la teoría evolutiva. De este modo trabaja la ciencia, buscando siempre la verdad y la explicación de la realidad que nos rodea. Aunque como veremos más adelante, lo que unos pueden descubrir como verdad puede acabar no siéndolo. La ciencia nos permite ver el universo de manera clara y precisa. Podemos comprender los porqués de la naturaleza, así como de los procesos sociales que nos rodean. La ciencia ha dotado a la humanidad de una visión objetiva de su realidad, para así poder solucionar y enfrentar los problemas que enfrenta hoy, mañana y siempre.